¿Qué tal, estimados amigos? Qué gusto me da recibirlos. Fíjense usted ya en este quinto programa de la serie El Instituto de Química a la punta de la innovación y por supuesto con un día importante en términos de que hoy vamos a cerrar con broche de oro. Fíjese, un tema por demás interesante, por demás bonito y por supuesto esperando que sea del agrado de todos ustedes. Este programa lleva por título Biomacromoléculas, una mirada al interior de las proteínas. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Bueno, pues precisamente como ya es costumbre, aquí en Mirador Universitario contamos con un panel de expertos para que precisamente usted disipe todas sus dudas, establezca contacto con nosotros. Así es que en primer término me da muchísimo gusto recibir y saludar al doctor Abel Moreno Cárcamo. Él es investigador del Departamento de Química de Biomacromoléculas. Abel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Y por supuesto también saludamos con mucho gusto al doctor Roberto Arreguín Espinosa, también investigador del Departamento de Química de Biomacromoléculas. Mucho gusto, bienvenido. Hola, gracias, muchas gracias. Y bueno, pues recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Su opinión, por supuesto, nos enriquece, nos ayuda mucho. Establezca contacto, pregúntele a nuestros panelistas todo lo que usted quiera. Tenemos ya líneas telefónicas, ahí las tiene usted ya en pantalla, 56 22 87 28, la primera a su disposición, la segunda 56 22 87 20 y por supuesto una tercera más, 56 22 87 18. Pero si usted prefiere establecer contacto con nosotros a través de una dirección electrónica, lo puede hacer por el correo electrónico mirador@coaed.unam.mx. Le recuerdo que usted puede seguir esta transmisión completamente en vivo a través de la dirección electrónica mirador.coaed.unam.mx para que se quede con nosotros, participe con nosotros en este ya quinto programa de la serie, el Instituto de Química a la punta de la innovación. Y por supuesto, no puede faltar empezar este tema que suena raro, suena extraño, pero no por eso menos importante o interesante. Así es que yo quisiera pedirte, doctor Moreno, si eres tan amable, nos platiques un poquito cuáles son las líneas de investigación sobre este tema de biomacromoléculas para que nuestros amigos de la audiencia pues entiendan un poquito qué se está haciendo en nuestro querido Instituto de Química. Sí, bueno, básicamente, digamos, yo soy experto en temas relacionados con las proteínas y uno de ellos, por ejemplo, es la parte de cristalogénesis biológica. Otro de ellos es la cristaloquímica y la cristalografía de proteínas. Y todos ellos están conectados a través de 4 líneas de investigación fundamentales que actualmente tengo en el laboratorio. La primera de ellas es la influencia de los campos eléctricos y magnéticos en la estructura de proteínas. La segunda está relacionada con los procesos de biomineralización en seres vivos. Y dentro de ella tenemos algunos casos particulares. Por ejemplo, el primero de ellos que nos ha llevado, digamos, algunos años de estudio es la mineralización de carbonato de calcio. En él tenemos un proyecto en el que tratamos de estudiar desde el punto de vista bioquímico y estudiando las proteínas intraminerales de, por ejemplo, cascarones de huevo, la evolución de las aves. Y esto con la idea, digamos, de tratar de entender cómo, digamos, desaparecieron, por ejemplo, los dinosaurios, ¿no? Wow. Es un tema muy exitoso, ¿no? La otra es la mineralización de fosfato de calcio y la formación de huesos dientes. Y no solamente tratamos, digamos, de estudiar cuáles son las proteínas que están implicadas en estos procesos, sino también en un futuro cercano seguramente vamos a ir a la búsqueda de los genes que están implicados en estos procesos, ¿no? La otra es los estudios sobre la formación de cálculos renales, pancreáticos, biliares y precipitaciones vasculares, y hace algunos años también le dedicamos un tiempo a la mineralización de oxalato de calcio en plantas, ¿no? Otra línea de investigación
es la cristalización de proteínas a través de diversos métodos. Desarrollamos métodos de cristalización de proteínas y ahora estamos tratando de romper un paradigma de no solamente entender la cristalización de proteínas en líquidos convencionales en agua, sino hacerlo en líquidos iónicos. Son sales que a temperatura ambiente se comportan como líquidos, sí, ¿no? Claro, y quisiéramos saber qué pasaría, digamos, como algo que si la Tierra ya no tuviera agua, ¿no? ¿Tendríamos la alternativa de vivir? Bueno, esa es otra de las preguntas que nos hacemos. La última línea de investigación es algo un poco más relacionado con el tema de este programa, ¿no? Que es la innovación. Y desde hace algunos años nos hemos dedicado, por ejemplo, a estudiar proteínas que desde el punto de vista, digamos, de la evolución han sido entrenadas, digamos, en transferir electrones, ¿no? Estas proteínas tipo citocromo que hemos tenido a bien, digamos, sobre su estructura, las estamos empleando recientemente en algunas tesis doctorales para desarrollar celdas fotovoltaicas basadas en estos sistemas, ¿no? En estos sistemas sería cambio iónico, digamos. No, es transferencia electrónica. Transferencia electrónica, sí. Ah, ok. Y en este sentido, doctora Reguín, tus líneas de investigación, platícanos un poquito al respecto. Sí, efectivamente, yo soy experto en aislamiento y purificación de péptidos y proteínas de origen marino, principalmente. O sea, estamos tratando de entablar algunos metodologías exitosas para el aislamiento de péptidos que estén involucrados, por ejemplo, en que tengan alguna actividad biológica importante, que bloqueen canales de sodio, calcio, potasio, etcétera, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, dentro de estas líneas de investigación, algunas toxinas que hemos aislado de caracoles marinos del género Conus. Y debo decir que tenemos un péptido de cerca de 40 residuos de aminoácidos en el cual está involucrado en bloquear canales que están involucrados en el dolor. Y eso es muy interesante. Es como el Conus magus. De ahí se aisló una toxina que se vende comercialmente en los Estados Unidos, que es el prialociconotide. Y bueno, esto se les da a las personas que están en etapa terminal de cáncer. Sí, es el manejo clínico del dolor. Sí, manejo clínico, y se inyecta directamente para pasar la barrera encefálica, pues se inyecta directamente en la columna. Y bueno, nosotros tenemos uno muy parecido que tiene casi el doble de aminoácidos. Hay varias diferencias. El otro no tiene puentes de sulfuro, pero el de nosotros sí tiene puentes de sulfuro. Es muy estable, y parece ser que es de 10 a 100 veces más potente que la heroína o la morfina. Y entonces sería una parte importante porque nos interesa conocer un poco las toxinas de origen marino, ¿no? También trabajamos con toxinas de anémonas, que no es un problema de salud aquí directamente, pero sí la gente puede ser con dermatitis, exactamente. Entonces, bueno, en Australia sí es un problema de salud. Sabemos que la anémona que se llama avispa de mar, que es la más venenosa, pues hay muertes. Ahí en la costa norte de Australia sí hay muertes. Hay aproximadamente 5,000 personas han muerto desde los años 50 acá. Sí, que esto es interesante, porque además, en términos de la morfina, que también es un opioide, un polipéptido, y bueno, es el que conocemos tradicionalmente como el más potente, qué bueno que ahora se están generando estas alternativas. Pero yo recuerdo un refrán que decían, todas las proteínas son polipéptidos, pero no todos los polipéptidos son proteínas. Entonces yo quisiera, si son tan amables, de que nos expliquen un poquito qué es una biomacromolécula y por otro lado, qué es una proteína, para empezar a establecer las bases, porque yo veo que evidentemente es su trabajo, pues lo manejan cotidianamente. Todos nosotros oímos también de proteínas, pero denos una definición, una explicación. Empiezo contigo, doctor. Sí. Bueno, básicamente, digamos, las biomacromoléculas son mejormente conocidas como macromoléculas biológicas. Ok. ¿No? Y estamos hablando básicamente de polímeros biológicos que básicamente vamos a clasificarlos en 3 tipos. Las macromoléculas biológicas pueden ser proteínas, que son conjuntos de aminoácidos, o polímeros de aminoácidos, los ácidos nucleicos, ADN o ARN, y tenemos también a los polisacáridos. Estas 3 forman un conjunto de lo que en general llamamos biomoléculas, que están presentes en los seres vivos, pero pueden hacer combinaciones de ellas que nos hacen estructuras muy complejas. Por ejemplo, si nosotros tratamos de estudiar la combinación de proteínas con ácidos nucleicos,
en términos de estructuras muy complejas, pues podríamos entender la conducta de los virus, por ejemplo, ¿no? Claro. Y si nosotros combinamos proteínas con información genética de tipo ARN, también podemos entender la conducta de virus, pero virus más letales que actualmente existen, ¿no? Pero hay un grupo, digamos, de biomoléculas de menor peso molecular que se les pegan a las proteínas que nos permiten de alguna manera poder entender, por ejemplo, las proteínas de la membrana celular. Y ese es cuando nosotros tenemos la mezcla de proteínas con los lípidos. Okay. ¿No? Entonces, aunque los lípidos no son unas macromoléculas biológicas, como biomoléculas pegadas a las proteínas, nos permiten entender mucho de la funcionalidad de las células, ¿no? Y finalmente, digamos, cuando las proteínas se combinan con los polisacáridos, en realidad nos permiten tener las glicoproteínas, ¿no? Y eso nos mete en un campo muy interesante porque mucho de las paredes celulares de los hongos son glicoproteínas. Son glicoproteínas, ¿no? Sí, sin de duda. ahí sus propiedades tan extraordinarias. Claro. ¿No? Y bueno, pues, las dos hormonas importantes en términos de la reproducción de los seres superiores son glicoproteínas. Efectivamente. La hormona luteinizante y la folículo estimulante pues, son glicoproteínas. En este sentido, el prefijo macro significa grande. Sí. Estamos hablando entonces, ya nos dijo el doctor, estructuras complejas, cuaternarias y por lo tanto un peso molecular grande, Sí. varios miles de Daltons. Sí. En ese sentido, platícanos un poquito cómo estamos. Bueno, hay que definir dos cosas importantes, que son los péptidos Ok. y que son las proteínas, ¿no? Ujú. En base, hay varias connotaciones que podemos hacer. Si pesan menos de 5,000 daltones, son péptidos hacia abajo. Ujú. Y ya a partir de ahí son moléculas pequeñas o proteínas muy pequeñas. Digamos básicamente cadenas lineales de aminoácidos, helicoidales acaso. Es que depende mucho, esta es la parte de la conformación posteriormente. Ujú. Y de arriba de 5,000, pues podemos llamarles que son proteínas, Ujú. arriba de 5,000. Pero las conformaciones pueden estar, cuando son péptidos, sí, muy pequeños, generalmente tienden a formar, bueno, diferentes tipos de estructura secundaria. Por ejemplo, pueden ser alfa-hélices, hojas beta, paralelo, antiparalelo, depende del tamaño. ¿Sí? Ujú. Y en estructuras mucho más grandes, por ejemplo, vas viendo la estructura lineal, la estructura helicoidal, en estructura secundaria, estructura terciaria. La globular. Exactamente, y vas viendo, y por microscopía, en las mismas microscopías que hay, perdón, No. de alta resolución, podemos ver cómo están esas estructuras. Sí, que incluso a nivel pues orgánico, ¿no? Proteínas ya de cierto peso molecular, pues son las que desencadenan un cuadro alérgico en el organismo. Sí. Y yo creo que esto tiene mucho que ver en lo que ustedes también están desarrollando en sus líneas de investigación, porque ya están muy comprometidos en lo del manejo clínico del dolor. Estas anémonas, las famosas aguas malas, que mucha gente padece de su picadura cuando andan de vacaciones, etcétera. Pues vale la pena checarlo. ¿Qué les parece si me acompañan? Porque tenemos una entrevista bastante bonita y muy interesante también con la doctora Adela Rodríguez Romero. Ella es investigadora del Departamento de Química de Biomacromoléculas y es responsable del Laboratorio Nacional de Estructuras de Macromoléculas. Así es que vamos a ver qué nos platica y regresamos aquí a Mirador Universitario. Estamos platicando precisamente sobre biomacromoléculas. No se vaya, volvemos. Este laboratorio cuenta esencialmente con un equipo de difracción de rayos X, un generador que tiene un ánodo rotatorio, un detector de imagen fosforescente, pero recientemente también con apoyo del CONACYT y de la Universidad Nacional Autónoma de México logramos adquirir una infraestructura que va a revolucionar esta tecnología en nuestro país. Este consiste en un detector Pilatus, que es de conteo de fotones en tiempo real, y lo que va a permitir es determinar las estructuras cristalográficas en tiempos más cortos, debido a que la colecta de los datos se lleva a cabo en tiempos que se reducen de puede ser días a horas a minutos. Entonces, eso va a permitirnos apoyar a más instituciones y a más dependencias dentro de la UNAM para poder realizar este tipo de estudios. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Pues requerimos contar con una proteína en alta pureza
y se montan pruebas de cristalización utilizando tecnología especializada que ya está muy, muy bien estudiada y que en nuestro país existen personas que están haciendo estudios de cristalogénesis y a quienes también apoyamos para caracterizar a sus cristales. Una vez que se tiene el cristal adecuado, se colectan los datos precisamente utilizando los datos de difracción de rayos X, utilizando la infraestructura con la que contamos en este laboratorio, y a partir del cristal se obtienen los patrones de difracción de rayos X que permiten obtener a partir de ellos la estructura atómica de la macromolécula. Esto es la posición en el espacio de cada uno de los átomos que la conforman. ¿Y esto por qué es importante conocer la estructura macromolecular? Porque a partir de esta estructura tridimensional se pueden desarrollar e innovar en muchos campos de la ciencia, como puede ser el diseño de fármacos. Una vez que se conoce la estructura de una proteína que está relacionada con un problema biológico, una enfermedad, como por ejemplo enfermedades neurodegenerativas o enfermedades que tienen algún componente enzimático, como por ejemplo el caso de enfermedades como la yardiasis, la amibiasis, etcétera, que están muy prevalentes en nuestro país. Entonces, nosotros hemos apoyado a diversas entidades académicas dentro de la UNAM, esencialmente a 3 facultades que son la Facultad de Química, la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología, así como a diversos institutos, ya que ellos cuentan con personal que esté especializado en la cristalografía, como es el Instituto de Fisiología Celular, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, el Instituto de Biotecnología, y a partir de este conocimiento, pues ellos han avanzado también e innovado en el campo de la cristalografía. Y esto ha enriquecido los proyectos de investigación de los alumnos de posgrado tanto de nuestra universidad como de otras instituciones del país, entre las que podemos contar el Instituto Nacional de Pediatría, el INMEGEN, el IPICID, que está en San Luis Potosí, y como les comentaba ya, esta área, esta disciplina está creciendo, el conocimiento se está incrementando y las personas tratan de utilizar esta metodología para resolver sus problemas específicos. Otro punto bastante importante en este aspecto es que desde una forma más particular, mi grupo de trabajo ha desarrollado algunas vacunas y kits de diagnóstico basados en la estructura tridimensional de alérgenos que están relacionados con enfermedades de hipersensibilidad de tipo 1 y también con problemas de asma. Entonces, como pueden apreciar, esta técnica es muy valiosa y consideramos que para el desarrollo del país, la cristalografía debe de tener un papel fundamental en el conocimiento de la estructura tridimensional de macromoléculas de interés biológico, porque no nada más podemos determinar la estructura de una proteína individual, sino en complejos macromoleculares con ácidos nucleicos, con ligandos, con fármacos específicos, y esto dará lugar a que la innovación y la economía en nuestro país mejore. Por lo tanto, únicamente me queda mencionar que las puertas de este laboratorio están abiertas para cualquier persona, para cualquier institución, para que ellos puedan aplicar este conocimiento, cualquier persona, en los estudios específicos que estén realizando en este país. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias a la doctora Adela Rodríguez Romero. Pareciera ciencia ficción. Ahorita que estábamos viendo ciertas imágenes y no, esto es real, esto es lo que pasa en cualquier ser vivo. ¿Por qué no me platican un poquito? Aterricemos en la cuestión de la función de las proteínas, de todo este universo que ya nos han platicado. ¿Dónde radica esa importancia? Y por supuesto el tener o contar con este tipo de laboratorios. Empiezo contigo, doctora Reguín. Claro, bueno, es importante conocer cómo es ese tipo de proteínas o péptidos que estamos aislando, ¿no? Nosotros, en primer lugar, para utilizar este tipo de técnica, pues necesitamos aislar de alguna manera la proteína,
¿sí? O el péptido que queramos, que tenga alguna funcionalidad en un principio. Se busca las funcionalidades y de ahí se empieza a purificar poco a poco. Es un proceso, te voy a decir que bastante largo y dificultoso, ¿no? Porque es difícil. Y luego ya que lo obtienes puro, pues bueno, tienes que tener ciertas cantidades de esa proteína para empezar a hacer las técnicas de cristalización. Puede ser que nunca cristalice. Sí, claro. Y eso también es un problema, ¿no? Entonces se tienen que utilizar otro tipo de técnicas como la resonancia magnética nuclear. Pero si tú llegas a obtener de alguna manera cristales, entonces sí los puedes hacer por difracción de rayos X. No solamente por difracción de rayos X, sino también lo puedes llevar al sincrotrón y el sincrotrón te da mayor poder y puedes resolver mejor las estructuras. No, y en este sentido, bueno, la infraestructura, como podemos ver aquí algunas imágenes, es compleja para llevar a cabo todos estos procesos, y afortunadamente laboratorios como el que veíamos en la cápsula, pues cuentan con esta infraestructura, doctor Moreno. Sí, básicamente, digamos, las infraestructuras que se requieren para resolver estos problemas tan complejos, digo, está la muestra que nos veíamos, digamos, a través de la presentación de la doctora Rodríguez. Y, por ejemplo, la vía para resolver una estructura de una macromolécula biológica es tan compleja que depende de ciertas circunstancias en ella, ¿no? El doctor Arreguín ya lo ha mencionado, ¿no? Hay proteínas que son intrínsecamente desordenadas, es decir, que estas nunca las vamos a ver en estado cristalino. Y quiere decir que aunque su estructura pareciera que va a ser imposible de obtener, básicamente nosotros lo que vamos a tener es alternativas para poder resolver esa estructura. Entonces, si nunca vamos a tener cristales, entonces podríamos irnos por la vía de la resonancia magnética nuclear. Tenemos una limitante, es el peso molecular. Si el peso molecular es muy grande, no vamos a poder resolverla tampoco, ¿no? Claro. Podemos hacer uso de la modelización, es decir, actualmente existen bases de datos que nos permiten, digamos, ver proteínas homólogas, parecidas a lo que nosotros queremos ver. Podemos echar mano de ese conocimiento y poder, digamos, aproximarnos a la estructura. Actualmente, cuando ya tenemos estructuras muy complejas, muy grandes, que los rayos X ya no pueden resolver, por ejemplo, se está poniendo, digamos, actualmente de moda una nueva tecnología que justamente el Instituto de Química va a ser vanguardista en este tipo de tecnologías, es a través de microscopía electrónica de baja temperatura, se llama CryoSEM, en la cual, o CryoTEM, nosotros vamos a tratar de enfriar un cristal bidimensional de una proteína o pequeñas partículas de esta proteína depositadas en un grid, en una pequeña celda, donde nosotros a través de esto vamos a colectar, a través de irradiar esos electrones, las imágenes de esa estructura y poderlo obtener de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos una vía fantástica de esta obtención. El Instituto de Química cuenta, por ejemplo, con una parte de esa resolución, que es la parte de difracción de rayos X. Si los cristales son muy pequeñitos, no tenemos alternativa, entonces quizás tendríamos que movernos hacia las nuevas tecnologías, a las más modernas, que usando técnicas de radiación sincrotrónica, que no es otra cosa más que usar luz, fotones que se generan en centros de altas energías, donde tenemos un espectro que va desde el infrarrojo hasta los rayos gamma y donde usa también los rayos X, que nos permite resolver ese problema cuando tenemos cristales muy pequeñitos, ¿no? Entonces, digamos que con este preámbulo, el Instituto de Química va a la vanguardia en dos posibilidades. Sin duda. Podemos resolver la estructura a través de difracción de rayos X y también vamos a ser pioneros, sobre todo en América Latina, para resolver estructuras a través de microscopía electrónica de baja temperatura, pero con la salvedad de que esto es algo que no pueden resolver los rayos X. Son macromoléculas muy complejas, tipo ribosoma o cosas mucho más grandes, ¿no? Sí, claro. Entonces es algo extraordinario. O virus. Sobre todo virus. Sí, en materia de salud pública esto resulta muy relevante. Ahora, bueno, afortunadamente el Instituto de Química, y orgullosamente es nuestro, ya tuvimos un premio Nobel que cayó acá. Pues yo creo que con esto podríamos buscar un segundo, ojalá, ¿no? Pero bueno, en este sentido, doctora Arreguín, sabemos, por supuesto, tú eres un experto en cuestión de entender la estructura y la función de las proteínas, pero me llamó mucho la atención hace rato tu comentario en el sentido de organismos marinos. ¿Por qué nos platicas un poquito qué estás haciendo en este sentido? ¿Qué tiene que ver estos organismos marinos con la funcionalidad de proteínas? ¿Por qué te resulta tan importante? Bueno, como lo había mencionado hace rato, realmente no es un problema de salud en México, pero sí requiere su atención. Requiere atención. Por ejemplo, las anémonas, por ejemplo, tienen estructuras muy especializadas. Con el simple roce se dispara una serie de nematocistos y esos nematocistos se clavan precisamente y te inyectan parte del veneno. Y entonces eso sí puede ocasionar, si la gente está inmunocomprometida o tiene bajas sus defensas, puedes tener reacciones muy, muy fuertes
que podrían provocar hasta la muerte. Sin duda. Sí, entonces había que tratar de restablecer que el organismo quede a su normalidad con diferentes medicamentos. Lo que nosotros tratamos de hacer es conocer cómo es esa toxina, qué funciones tiene y qué es lo que hace. La mezcla, por ejemplo, de la toxina son componentes que van desde 50 compuestos hasta 120, 150, dependiendo de las especies. Uh-huh. Pero hay hialuronidasas, hay proteasas, hay una gran diversidad de compuestos que actúan como cardiotóxicos, neurotóxicos, bloqueando diferentes tipos de canales, etc. Y si nosotros podemos aislar uno de esos compuestos a un alto grado de homogeneidad y probar su actividad, podemos conocer cómo funcionan estos. Muchos de ellos funcionan bloqueando canales de calcio, sodio, potasio, etc. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, pues pueden ser mecanismos muy importantes para bloquear algunas cosas. Y que resulta interesante porque, por ejemplo, conocemos una simbiosis tradicional con las anémonas y el pez payaso, por ejemplo, sí, que es inerte o inmune, podríamos decir, a la acción de estas toxinas. Y precisamente tiene que ver en esa cuestión de los canales de sodio, potasio, la bomba de sodio y potasio, sí, y este transporte de proteínas, ¿no? Exactamente. En el caso del pez payaso, por ejemplo, que vive ahí en ese tipo de anémonas que son anémonas que es Palitoa caribeum, así es, precisamente. Entonces, segrega una especie de moco precisamente para protegerse, porque si no, ahí precisamente en la parte exterior se produce una toxina, tetradotoxina, precisamente, que es, no es de origen peptídico ni proteínico, pero es la más potente que se conoce. Sí, después de la botulínica. Sí, claro, y además, pues, como que estamos acostumbrados a oír proteínas y las circunscribimos a un campo muy escaso, sí, y realmente la vida gira en torno a esto. Y he escuchado ya frecuentemente con ustedes y tanto en la cápsula la palabra cristalización. Así es que, doctor Moreno, tú eres un experto en esto. ¿Por qué no nos platicas qué es esto? Para los que no conocemos, ¿qué es la cristalización de proteínas y cuáles son los métodos de crecimiento de estos cristales, por favor? Sí, gracias. Básicamente, digamos, podemos... el contacto, digamos, de nosotros con los cristales, sobre todo, primeramente, así en términos prácticos, es cuando nos encontramos con los cristales de tipo inorgánico, ¿no? Que son los zafiros, los diamantes, los rubíes que nos han maravillado durante toda la historia del hombre, ¿no? Pero el caso, digamos, de la cristalización de proteínas es un caso muy particular porque hace un problema multifactorial en el sentido de que yo voy a tratar de cristalizar algo que está constituido de muchos cientos de átomos y moléculas que junto de ellos van a formar una estructura, en unos casos, en la mayoría de los casos puede ser globular, pero que de alguna manera para tratar de llevar de una solución a la formación de un cristal, lo que iba a requerir es que esas macromoléculas tengan contactos proteína-proteína adecuados, y entonces me puedan pasar de un estado líquido a un estado sólido, ¿no? La cristalización de proteínas en realidad es un proceso muy complejo porque es un proceso multifactorial. Es decir, va a estar determinado por el pH específico en el cual cristaliza una temperatura, la proteína, la temperatura, la presión, la composición, la pureza de la proteína, etc. Claro. Entonces, este proceso multifactorial lo hace muy complejo y de ahí vamos a tener, digamos, prácticamente la posibilidad de entender que la cristalogénesis biológica es una ciencia que es parte de la cristalografía, la ciencia que estudia los cristales, que actualmente ha nacido como una parte de esa gran ciencia en la cual se encarga de estudiar cuáles son los fenómenos físicos y químicos que nos llevan a entender el proceso de cristalización de proteínas. Si bien nosotros sabemos que para cristalizar una proteína lo que tenemos que saber es que debemos llevarla a un grado de sobresaturación muy alto para poder tener esos cristales, los métodos que nos llevan para esta cristalización pues básicamente van a ser métodos clásicos que son gota colgante, gota sedente, etcétera, o métodos de batch. Batch significa cuando yo mezclo proteína con agente precipitante y en condiciones ya específicas de un diagrama de fases sé que voy a obtener cristales. Pero hay métodos muy avanzados, que llamamos métodos no convencionales de creación de proteínas, en las cuales nosotros inducimos la nucleación y el crecimiento de cristales. Y para eso entonces nosotros empleamos técnicas en las cuales se emplean los campos eléctricos, magnéticos, inductores de cristalización, pero incluso podemos tener cristales de alta calidad en el espacio. Pues, ¿no? ¿Qué les parece si retomamos ahorita este tema? Me parece maravilloso. Además, a mí me sorprende muchísimo. 20 aminoácidos.
y la gama de combinaciones que estamos platicando el día de hoy es maravillosa. Pero bueno, el tiempo no perdona, así es que nos vamos a una pausa rapidito y regresamos aquí a Mirador Universitario. Estamos platicando sobre biomacromoléculas, una mirada al interior de las proteínas. Sí, aquí en Mirador Universitario. Ya volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestras vías de contacto para que usted pues platique con nuestros expertos de este apasionante y hermoso tema sobre las biomacromoléculas. Nuestras líneas de contacto que están a su disposición, 5622-8728. Una segunda línea, por supuesto, 5622-8720. Y por si fuera poco, una tercera, 5622-8718. Pero si usted prefiere mandarnos un correo electrónico, lo puede hacer a través de la dirección mirador@coaed.unam.mx. Yo les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de la dirección electrónica mirador.coaed.unam.mx. Ahí está ya en sus pantallas la dirección electrónica. Llame con nosotros, platique un ratito con nosotros para que conozcamos de este apasionante tema que estamos tratando el día de hoy aquí en Mirador Universitario, en esta serie El Instituto de Química a la punta de la innovación y sin duda a la punta de la innovación. Bien, continuemos, doctor Moreno, con el tema de la cristalización. Nos estabas platicando antes de irnos a la pausa. Ahora, ¿por qué la importancia de conocer esto? Y bueno, ¿de dónde nace también la inquietud de entrarle a este tema? Sí, bueno, básicamente los procesos de cristalización, por ejemplo, son tan importantes desde el punto de vista, por ejemplo, incluso hasta industrial, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando uno trata de purificar alguna sustancia en particular, lo que es deseable prácticamente es esa sustancia, si va a ser un fármaco, ¿por qué yo voy a tener que cristalizarla, ¿no? Y nos llevamos la sorpresa de que en el caso particular de los fármacos, que después va a ocurrir también en las proteínas, es que presentan un fenómeno que se llama polimorfismo. Y esto es tan impresionante y tan impactante en términos médicos que de alguna manera cuando nosotros tenemos diferentes fases cristalinas en las cuales un fármaco pudiera cristalizar, alguna de ellas nos va a dar la sorpresa de que es activa y otra no lo es. Otra va a desarrollar una función exactamente contraria a lo que nosotros esperábamos. Y entonces esto nos abre una amplia gama de investigación en la que nosotros vemos que un fármaco específico, no solamente digamos su función hacia una función específica biológica va a ser determinante en términos de sus cristales que forme, sino también el tipo de sistema cristalino en el cual cristaliza. La ¿no? insulina es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que se sintetiza en una fase inactiva, ¿no? Y esa porción que la inactiva, bueno, todos sabemos que es para regular la glicemia, el nivel de azúcar en la sangre, pero esa parte inactiva también tiene una biodiversidad debido a este polimorfismo que nos platicas, ¿no? Y entonces, bueno, el interés mío básicamente también surge en el sentido de que nosotros podemos tener dos vías de obtener cristales, ¿no? La vía nuestra es la parte en la cual nosotros usamos toda la fisicoquímica que hay para tener cristales con aplicaciones diversas, digamos, desde el punto de vista biomédico, tecnológico, etcétera. Podemos producir nanocristales para nanotecnología,
para cuestiones, digamos, de incluso hasta maquillajes, ¿no? Digamos, Claro. que los maquillajes son pequeños nanocristalitos. Pero también tenemos que aprender de la naturaleza. Entonces, la naturaleza también nos enseña cómo hacer cristales, pero eso pueden tener dos tipos de direcciones. Una es patológica, por ejemplo, la formación de cálculos renales, biliares, pancreáticos, y en mi laboratorio por eso estamos interesados. No solamente hemos aprendido cómo obtener cristales, sino aprendemos de la naturaleza cómo los hace, ¿no? En ese caso patológico tenemos a esos cristales, pero tenemos el caso que no es patológico, que es la formación de huesos, dientes, ¿no? Ahí en realidad lo que tenemos es unos complejos muy, muy grandes, que en realidad llamamos biominerales, que son los que forman justamente las hidroxiapatitas, los huesos, los dientes, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, básicamente el interés de nosotros es toda esta ciencia, digamos, que es la cristalogénesis biológica, va a tener implicaciones muy grandes en términos no solamente médicos o biomédicos o biológicos, sino también en términos de nano y biotecnología, ¿no? Por supuesto, y en este sentido, nuevas técnicas, ¿no? Sabemos técnicas bioquímicas, aislamiento, la purificación y finalmente la caracterización de la proteína. Y en este sentido, doctora Reguín, tú estás trabajando, nuevamente lo mencionamos, con organismos marinos. Platícanos un poco de esta relación de las técnicas con estas líneas de estudio. Mira, sí es muy importante porque, por ejemplo, en caso de los erizos de mar, tú le quitas la punta a un erizo y vuelven a regenerarlo. Sí. Eso es muy interesante, ¿no? O una esponja marina de su exoesqueleto, le quitas una parte y lo vuelven a regenerar. Sí, como hablamos, exactamente. La lagartija, la cola de la lagartija se corta y se regenera. Y entonces tienen que actuar algunas proteínas que están involucradas en la mineralización, pero en un orden que debe ser muy importante, hacia lo largo, hacia lo ancho. Claro. Entonces, de esa manera van regenerando parte de sus estructuras, ¿no? Y no solamente eso, en los cascarones, como había dicho Abel, en algunos moluscos, las conchas, cómo se van regenerando, etcétera, ¿no? Y entonces estas proteínas pues están involucradas. Hay una gran cantidad de proteínas que, por ejemplo, en el ambiente marino, impresionante, ¿no? Y lo que hemos hecho en el mar, pues es muy poco. Lo que se ha investigado es muy bajo en cuanto a la cantidad de toda la información que podemos obtener, ¿no? Proteínas muy novedosas que pueden estar sacándose. Por ejemplo, una proteína que se ha aislado, o un compuesto que se ha aislado de las esponjas marinas, es altamente efectivo contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, contra el SIDA. Y ha encontrado que, bueno, tiene bastantes aplicaciones médicas, como ya se había mencionado. Bueno, y finalmente la vida se generó en los océanos. Sí. Entonces yo creo que no podemos perder de vista, ahí es donde radica, ¿no?, el secreto de todo esto. Y bueno, se ha planteado, hablando de estas regeneraciones que ya ustedes nos comentan, pues también para a lo mejor trasplantes de personas que han sido amputadas o no sé, abre un panorama gigantesco de generación de nuevos tejidos y muchas cosas así. Eso, ¿no?, lo están haciendo. Que de hecho se hace. Se hace, por ejemplo, de una especie de esponja marina, se hace, ponen parte del exoesqueleto de la forma de la oreja y empieza a regenerar de alguna manera, ¿no? Y yo me acuerdo que pues en algunas intervenciones cuando alguien nos pregunta de eso, bueno, sí, pero a ver, ¿cómo se le regenera la cola, la lagartija o lo que estamos platicando? Y la respuesta obligada después es que es genéticamente controlado, lo cual significa, no sé, pero afortunadamente ya tenemos investigadores que sí saben, ¿no? Y que ahora están metidos en esta línea. No puedo dejar de platicar o de preguntarles, con toda esta innovación, el resultado final es a lo mejor lograr una patente, ¿no? Lograr un registro de algún trabajo. Doctor Moreno, en este sentido, en tu trabajo, Sí. ¿qué patentes se han podido generar? ¿Qué registros se han logrado obtener? Sí, bueno, básicamente, digamos, a lo largo, digamos, de mi vida científica, lo que he tratado de hacer, digamos, es quizás hacer algo más allá, digamos, de una investigación que solamente sea de tipo básica, sino tiene que ser, digamos, o debe tener alguna investigación, cualquiera que se haga en cualquier país, un concepto social, digamos, un apoyo social, y más allá de la extensión de la cultura, tiene que impactar socialmente, ¿no? Entonces, dentro de ese sentido, hay muchas cosas que, por ejemplo, en mi laboratorio, durante algunos años nos han creado, digamos, ciertas curiosidades. La cristalización de proteínas, por ejemplo, tiene implicaciones en el origen de la vida, y justamente también, digamos, en este hecho, cuando nosotros vemos las condiciones primogéneas que existían en su momento, pues hay muchas cosas que nos llaman la atención, digamos, que siempre existen. Presencia de electricidad, digamos, campos eléctricos. Sí, claro. El campo magnético de la Tierra tuvo alguna influencia que ver. Y hay
esa combinación como un cóctel, no solamente de moléculas, sino muchas cosas que hay. Entonces, en ese sentido, digamos, la investigación relacionada con la presencia de campos eléctricos y magnéticos que influyen en la creación de proteína, nos llevó recientemente, pues ya hace algunos años, a tratar de desarrollar un modelo de innovación en la cual nosotros inducimos la nucleación a través de aplicar una corriente eléctrica muy pequeñita que va alrededor entre 2 y 8 microamperios. Y lo que hacemos es que nosotros primero, la idea de esto era que queríamos inducir la nucleación en electrodos, inicialmente eran de alambres de platino, después lo hicimos ya en electrodos de hito, que es óxido de estaño indio depositado sobre vidrio. Y entonces en este caso con esas placas lo que nosotros hacemos es que inducíamos la cristalización focalizando los núcleos que queríamos y posteriormente a través de estrategias de difusión en fase vapor, usando físico-química, hacíamos que los cristales crecieran, ¿no? Finalmente en las proteínas sabemos que dependiendo del tamaño de ellas, yo puedo optar por irme a los rayos X o irme a una radiación sincrotrónica, si son muy pequeñitos. Bueno, pues, pero también la difracción de neutrones actualmente requiere cristales muy grandes, alrededor de 1 milímetro de tamaño en todas las direcciones. Entonces, la importancia de que sean cristales muy grandes hizo que nosotros desarrolláramos recientemente una celda de electrocristalización de proteínas que hemos patentado y que nosotros seguramente podrán ver en alguna parte del video, que consiste básicamente en una celda que permite separar dos procesos que hasta hace años no se pensaba que podíamos controlar, ¿no? La nucleación y el crecimiento, ¿no? Wow. Y esto pues nos abre, digamos, un panorama muy grande porque nosotros rompemos un paradigma que en el pasado no era tan estudiado y es poder controlar estos procesos. Ahora nosotros, el arte de crecer cristales que se conocía hace algunos años, ahora se convierte en una ciencia, ¿no? Estas son las placas, ¿no? Que prácticamente son las celdas de electrocristalización, donde verán, digamos, esa es una membrana de caucho negro, hay otra de blanco, en la cual nosotros está la solución de proteína y del agente precipitante en su interior, y lo que usamos es la presencia de estas corrientes eléctricas muy pequeñitas, es en una electromigración, donde fijamos los núcleos aplicando esta corriente por unas 48 horas, y después a través de procesos de difusión, es decir, evaporación controlada, hacemos que estos cristales crezcan a nuestro gusto. Bueno, ¿no? Corriente eléctrica que parece pequeñita, pero que en este mundo es mucho, ¿no? Y en este sentido, doctora Reguín, tú tienes un impacto, o has tenido un impacto muy importante, sobre todo en la industria farmacéutica, con todas tus líneas de trabajo. Platícanos un poco. Sí, mira, hemos tratado de empezar a hacer una serie de compuestos, bueno, de péptidos y proteínas aislados que tienen actividades muy importantes. Hemos encontrado toxinas que bloquean canales de calcio, hemos encontrado toxinas que bloquean canales de sodio y potasio, ¿no? Y algunas que pueden bloquear simultáneamente a dos canales, ¿no? Entonces hay una particularidad o su funcionalidad de estas toxinas, ¿no? No solamente, por ejemplo, te platicaba yo el caso de la toxina que sacamos de un caracol de conos regulares. Ese de conos regulares es una toxina que tiene 16 cisteínas, forma 8 puentes disulfuro. Es sumamente poco flexible, por tanto, pero se hace muy estable. Lo puedes aumentar la temperatura y no le pasa nada. Claro. Se ha probado, ¿no? Por ejemplo, en ratas, en placas de hot plate para ver qué tanto aguanten, y realmente hay que quitar la rata, porque la rata a la hora que le pones la toxina, pues no siente, ¿no? No siente. ¿Algo similar pasa con la toxina del cólera? Es diferente porque la constitución es diferente, sí, ¿no? es diferente, efectivamente, pero entonces esto se ve que bloquean canales del dolor íntegramente, ¿no? Sí, eso podría ser en la industria farmacéutica un plus. Sí, claro. Y eso. El único problema, pues, es que las cantidades que nosotros obtenemos de la toxina son muy pequeñas, ¿no? Seguro. Tan pequeñas que estamos hablando de microlitros, ¿no? Sí, porque exacto. aparte los conus, pues ya se están, ya no hay tantos, ¿no? Así es. Sí, precisamente no es por lo mismo. Y se conocen y toda la gente ve las conchas y los caracoles y dice, yo los he visto, sí, pues sí, efectivamente, claro. Y son conchas muy bonitas, entonces las llevan, ¿no? De ornato, ¿no? Cuando realmente es un potencial de fármacos que podrían estar Ahí estamos viendo algunas imágenes. Sí, son diferentes especies de estas especies, ¿no? De conos, efectivamente, y son algunos péptidos que nosotros hemos aislado y modelado, ¿no?
los separamos, los purificamos y después hacemos la espectrometría de masas, porque como son péptidos, hacemos la espectrometría de masas. Claro. La espectrometría de masas de alta resolución es una técnica muy poderosa hasta para secuenciar. Parte del proteoma que se ha hecho, el proteoma humano, lo hacen por espectrometría de masas, ¿no? También estamos trabajando con algunas sustancias de los pepinos. Estos son pepinos de mar. O sea, exactamente, que tienen en su piel saponinas que, pues bueno, la industria se los ha, pues los han cultivado. Y eso, el pez piedra, precisamente lo que acabamos de ver es cómo se alimenta, ¿no? Es un carnívoro estricto. Es un carnívoro estricto, pero tiene en sus espinas dorsales, tiene veneno. Claro. ¿No? Exactamente. Y sobre todo estas toxinas son las que estamos trabajando. Es un gran potencial para tener una gran variedad de fármacos. Importantísimo, ¿no? Y luego con el Laboratorio Nacional de Canalopatías, que está en el Instituto de Fisiología Celular, pues entonces ya hicimos un convenio para que ellos prueben con el PatchClamp que tienen, el más moderno de Latinoamérica, pues impresionante. Sin duda la interdisciplina resulta un elemento pues necesario, ¿no? De lo que estamos platicando. Y recuerde usted, querido amigo, cuando tenga alguna concha de las que nos acaban de platicar, antes o después de pensar solo en el ornato, ¿no? Piense de la importancia que tienen estos animalitos en el desarrollo de la tecnología que nos platican hoy nuestros invitados, ¿no? En este sentido, vale la pena también mencionar cómo protegemos todo esto, porque bueno, es una cantidad gigantesca de conocimiento. Tenemos que proteger estos desarrollos, doctor Moreno. Sí. Platícame un poquito al respecto. Sí. Básicamente, digamos, el México, digamos, de los años 70 y de los 80 no tenía tanta preocupación en este hecho, ¿no? Es decir, quizás los investigadores de las universidades o en los centros de investigación, pues nos preocupábamos, digamos, de publicar, de hacer ciencia básica y eso. Y ya es prácticamente desde principios del año 2000, es cuando se da una gran iniciativa nacional en la cual todos los grandes descubrimientos tienen que ser ya hechos en México, tienen que ser protegidos a nivel, digamos, de patentes, ¿no? Claro. Y eso trae como consecuencia que las innovaciones tecnológicas no sean ya un regalo, digamos, para los países extranjeros que están desarrollados, sino que México, en este contexto mundial, ya un país en esas vías hacia el desarrollo, pues lo que ha hecho es proteger el conocimiento que genera su ciencia nacional, ¿no? Claro. Y esto se ve, digamos, ya muy claro, pero no solamente en la UNAM. La UNAM es vanguardista en este hecho, también se ve a lo largo del país, ¿no? Hay muchas universidades que cuentan ya con centros de innovación tecnológica, protección y generación de patentes, ¿no? Y a través de eso, pues nosotros vamos a ver si nosotros podemos ver el contexto nacional de cuántas patentes se han empezado a generar en el país. Es impactante ya el número, es un crecimiento prácticamente exponencial. Yo me acuerdo, comentábamos siempre que los ojos no ven lo que la mente no conoce. Sí. Y bueno, la ciencia avanza, por supuesto, el conocimiento se actualiza, ¿no? Y en este sentido, tú, doctora Reguín, también, me imagino, estás en esta dinámica de la protección del conocimiento, ¿no? Sí, precisamente este péptido que nosotros aislamos de conos regulares, pues se encuentra bajo una patente, está sometida, ¿no? Como yo decía, no, pues hay que, para poderlo utilizar, pues necesitamos primero producirla a gran escala, ¿no? Sí. Como no, hay que clonarla, expresarla en un sistema de expresión, tener buenas cantidades de ella. Y además, tenemos un problema, que cómo hacemos que estas modificaciones posttraduccionales, que son la formación de los puentes disulfuro que tiene esta toxina, que se formen de acuerdo y que sea activa, la forma activa. Entonces también es y que además ya lo comentaste muy claramente, no tenemos una cantidad de caracoles lo suficientemente amplia como pensar en esos sistemas tradicionales de producirlo proveniente de seres vivos, ¿no? Ahora hay que buscar otras técnicas, hablábamos de clonación, de producción a gran escala en otros sistemas, ¿no? Sí, se tiene que hacer de esa manera, no hay de otra. No hay entonces, y luego empezar a probar, después de que empecemos a clonar y expresar, y que en el sistema de expresión pueda meter las modificaciones posttraduccionales y que sean las correctas también, ¿no? Porque a lo mejor, pues sí, ya la clonamos, la expresamos, pero a lo mejor la conectividad de los puentes sulfúricos no son los correctos y eso sugería que no es la forma activa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, había que buscar varias formas, ¿no? Bueno, esto lo tenemos sometido en una patente precisamente para proteger los desarrollos y las investigaciones, ¿no? Del instituto y de la UNAM. Pues ahí está ya, precisamente vemos pues todo el desarrollo, la generación de conocimiento de investigadores nuestros, mexicanos,
orgullosamente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en este sentido, bueno, el tiempo es inexorable y hemos llegado al final, así es que yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes, no sin antes agradecerles, por supuesto, su presencia, felicitar el trabajo que ustedes realizan, sobre todo porque hay pasión. Los veo metidos y cuando las cosas se hacen con pasión seguramente se alcanzan grandes logros. Doctor Moreno, muchas gracias por habernos acompañado. Tus conclusiones finales. Sí, básicamente lo que yo quisiera concluir es que si nosotros queremos entender la vida misma, digamos, como tal, pues quizás tenemos en las proteínas esa información que está documentada y está escrita desde el origen de las mismas moléculas, y quizás la capacidad que tenemos ahora de combinar esa tecnología para ver esa información y todos los mecanismos y función que tienen las proteínas, lo podemos hacer con estas nuevas tecnologías. Y la innovación nos abre este campo, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicidades nuevamente. Doctora Arguín. Pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, las proteínas, los péptidos y proteínas es algo maravilloso. Yo realmente estoy encantado con lo que hago, realmente me llena de satisfacción y realmente estamos haciendo algo de verdad muy importante por crear nuevos medicamentos a partir de estos organismos marinos. Pues sin duda, muchísimas gracias también por tu presencia y bueno, apasionados. Sigamos adelante nuestro querido Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues yo les voy a dejar con un mensaje final del señor director del Instituto de Química, con el doctor Jorge Peón Peralta, no sin antes agradecer el privilegio de su atención en nombre de este gran equipo de televisión, de toda la barra de los que trabajan aquí en Mirador Universitario. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Carlos Esquivel Lacroa, por haber estado con nosotros en esta serie, el Instituto de Química a la punta de la innovación. Los saludo cordialmente, un abrazo, hasta la próxima. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta es una gran oportunidad para mí de agradecer a la CUAED de la UNAM para habernos dado este espacio tan importante y tan interesante para empezar a platicar de las innovaciones del Instituto de Química y también, por supuesto, a todos los que trabajan en el programa de Mirador Universitario. También agradezco a todos los investigadores que han participado en la realización de estos programas y bueno, tengo el gran gusto de hacerles ver cómo el Instituto de Química es y seguirá siendo un instituto altamente enfocado en la investigación básica, es decir, seguimos nosotros haciendo contribuciones a la ciencia de frontera en el área de la química, en el área del estudio de las moléculas que conforman todos los materiales con los que interactuamos, también nuestros cuerpos, nuestras células, todas estas, las moléculas siguen siendo en un sentido básico nuestro principal interés. Pero como han visto a lo largo de estos programas, algunas de las líneas con las que trabaja el Instituto de Química ya empiezan a derivar en algunas ideas de aplicación. La innovación hoy en día es apoyada en el Instituto de Química de manera muy importante por nuestra Secretaría de Vinculación. Gracias a ellos hoy en día tenemos un número de patentes importantes que se encuentran en proceso. En el Instituto de Química, como he dicho, vamos pronto a cumplir ya 75 años de haber comenzado como Instituto de Química en las instalaciones de Tacuba en aquel entonces. Esto se va a celebrar el próximo año con un evento muy importante en el mes de abril, en la primera semana de abril. Y va a haber una participación de investigadores extranjeros de muy alto nivel y también de investigadores nacionales, inclusive de nuestro Instituto de Química y también de algunos de nuestros estudiantes. Quisiera de verdad invitarlos a todos a conocer el Instituto de Química. Es un lugar donde se hace de la mejor química del país y seguramente de la mejor química de toda Latinoamérica. Además contamos con instalaciones de primer nivel mundial, en eso tenemos poca duda. Y los estudiantes que trabajan aquí, muchos de ellos vienen precisamente de la UNAM, de la Facultad de Química, de la Facultad de Ciencias, etcétera. Son estudiantes extraordinarios. Nosotros es nuestra misión llevar a esos estudiantes a nuevos niveles, que puede ser en muchas ocasiones haciendo visitas a universidades de las mejores del mundo en el extranjero. Y también es colocar a estas personas bien formadas en empleos aplicados en México. Como he mencionado, la innovación hoy en día es un componente que ya se está integrando a todas estas actividades del Instituto de Química y agradezco muchísimo de nuevo a la CUAED y a todos los que nos han visto en estos programas. Muchas gracias.